El encuadre es mucho más que ser empático, ponerse en los zapatos del otro o preocuparse por cómo van organizadas las sillas en el consultorio. Se necesita de un marco teórico práctico, es decir, que tenga bases teóricas y a la vez que proponga una forma de hacer la práctica, que sea a la vez contundente, así como flexible, ¿sí? Lo que hablábamos tal vez en el video pasado. Es una forma en la que se tiene que desplegar el dispositivo analítico bajo ese marco, ¿sí? No hay ningún tipo de dispositivo analítico serio y digamos responsable y ético y político que no sea desplegado con este tipo de marcos, ¿sí? Con un marco que sea a la vez que tiene una contundencia teórica y una flexibilidad práctica. A eso es a lo que le vamos a llamar encuadre, así de primera definición rudimentaria. Pero entonces, ¿para qué se necesita este marco? ¿Sí? Si este marco lo vamos a llamar encuadre, ¿por qué es tan necesario? ¿Sí? ¿Qué hace que la sesión, la clínica no pueda ser desarrollada como una charla cotidiana normal en un café o en un espacio súper privado, pero con las reglas cotidianas que tendría una charla normal, ¿sí? Si es que algo lo podemos llamar así? Es decir, ¿por qué la clínica no se desarrolla como una charla cualquiera cotidiana del día a día? Bueno, lo principal y me parece que lo primordial es entender que la clínica no se puede desarrollar en una charla normal o cotidiana o del día a día, porque es que la gente no se cura por hablar y ya. La práctica psicoanalítica entiende que si la cura está en la palabra, hay que poner unas ciertas especificaciones, hay que poner cierto tipo de encuadre, de marco, de reglas, de acuerdos, de marco teórico para que esa cura sea posible. Si no, pues uno podría curarse en cualquier charla. Es como si el paciente viene a consulta con los pantalones sucios como un bebé y la solución estuviera en simplemente limpiarlo y ya. Entonces, como ya establecimos que la clínica tiene una forma especial de hablar, una charla específica, una charla con condiciones y que se estipula en un marco muy concreto que no vale cualquier cosa y que precisamente apunta a una cura, tiene por lo menos el encuadre dos funciones específicas y fundamentales. La primera función, sin tener ningún tipo de jerarquía, pero la primera que quiero hablarles, es el encuadre sirve para proteger al analista o al psicólogo de la locura del paciente, porque es a este pacto, es a estas reglas, es a este marco, a este encuadre al que se va a referir cuando haya obstáculos en el camino analítico. Cuestiones como el pago, los honorarios, las llegadas muy tarde o las llegadas muy temprano, los festivos, las vacaciones, qué pasa si se asiste pero no se paga, los recargos, bueno, y muchos más ajustes que obviamente también tiene que ver con la organización de las sillas del consultorio, pero que van a establecer es en cómo se puede desplegar el dispositivo analítico, cómo se va a poder establecer el tratamiento, el proceso terapéutico. A lo que nos lleva a esto es que tanto el inicio como el desarrollo del tratamiento va a estar supeditado, va a estar determinado, va a estar condicionado a tener este encuadre claro y preciso con el paciente y con el analista, en haber hecho un buen trabajo tratando de compartir esa información por parte del analista y entendiéndola por parte del paciente. Obviamente, la perspectiva, la posición que debe tener el analista o el psicólogo con respecto a las faltas, con respecto a las llegadas tarde, con respecto a los honorarios, tiene que ver o tiene que estar muy en consonancia, muy en el sentido del sentido analítico. Es convertir una situación que no es analítica en algo analítico. En otras palabras, nunca se juega solamente faltar o no faltar cuando hay una inasistencia del paciente. Siempre hay algo más. Siempre hay un mensaje detrás de esto que es el analista el que lo va a poder leer, el que va a poner ese mensaje en la discusión, en la mesa, en el dispositivo analítico. Pero eso lo podemos profundizar en otra ocasión, en otro video. La segunda función del encuadre es la de proteger al paciente de la locura del analista. Si ya vimos que es importante proteger al analista de la locura del paciente, ahora también es un caso contrario, ¿sí? Vamos a proteger al paciente de las locuras y fantasías y cosas que tiene el analista. Porque no podemos ser tan ingenuos de pensar que el analista es un ente divino que no tiene absolutamente nada de culpa, nada de frustración, nada de fantasías y que puede tener una higiene dentro del consultorio. Es muy interesante porque lo que quiere decir el encuadre es que tanto el analista como el paciente tienen puntos igual de locos. Los síntomas del analista, las obsesiones, las fantasías del analista, por supuesto que tienen incidencia directa en cómo las vaya a tratar dentro del tratamiento del paciente. Entonces aquí se derrumba la idea de la higiene, de la asepsia, de que el paciente
ve al psicólogo como algo que no está manchado, ¿sí? Que no tiene lapsus, que no tiene errores, que no se equivoca, que no duda, que bueno, que si el paciente lo hace, pues otra vez, el analista tiene una posición analítica que debe ejecutar pues con eso. No le puede comprar ese cuento tampoco. ¿Por qué? Porque precisamente para eso sirve el encuadre. Entonces, lo que quiero decir es que esa mancha, ese resto, esa frustración, esa fantasía, ese lapsus, ese error, esa forma de fallar del analista, también se va a poner en juego dentro del dispositivo analítico. Y esto se ve en cosas como el psicólogo que le teme a confrontar a los pacientes, que teme que los pacientes se vayan si él empieza a confrontarlos. Y entonces ahí lo que tenemos que tener muy en cuenta es en qué está basando la intervención del psicólogo, si en un interés monetario, por ejemplo, que tiene todo el derecho de hacerlo, pero que va a tener consecuencias analíticas, o en hacerle una intervención gruesa, genial, con sentido, que ataca un punto inconsciente, o el caso diametralmente opuesto, el psicólogo que se la pasa hiriendo a sus pacientes, el psicólogo que va diciéndole a sus pacientes que ellos tienen razón y que el paciente no, que tenga unas ansias sádicas por ir hiriendo a los pacientes para de pronto sentirse mejor o bueno, satisfacer otro tipo de deseo, ¿listo? Entonces, por eso es tan importante proteger al paciente de la locura del analista, porque ese tipo de cosas a veces suceden conscientemente y a veces suceden sin darnos cuenta, actúan más allá de nuestra voluntad. Si lo volvemos a pensar, y en esto quiero ser muy claro, es que esas dos funciones que les acabo de decir que tiene el encuadre, la de proteger al paciente y al analista, lo que en verdad está protegiendo es el dispositivo analítico, que es en donde se despliega la cura, es en donde se va a desplegar el discurso, el material analítico, la tela analítica, la tela simbólica del paciente, y asimismo la intervención analítica del analista. ¿Para qué? Para buscar la cura. El encuadre lo que en verdad está protegiendo es el proceso terapéutico, la cura analítica, el dispositivo analítico. Y para protegerlo deben darle efectivamente los roles que sí se necesitan dentro del dispositivo, es decir, el rol del analista y el rol del paciente. Ahora, me parece muy pertinente establecer que sí hay ciertos agentes que tienen cierto rasgo perverso, de perversión. Son este tipo de agentes que nunca piensan en el encuadre, que solo piensan en que ellos tienen la razón, que nunca se ponen a pensar ni a aplicar lo mínimo de un encuadre. Son este tipo de psicólogos o de analistas que se la pasan mordiendo a sus pacientes y aseverando que ellos tienen la razón, que ellos son los enviados divinos de la verdad y la razón en psicología y en psicoanálisis. Y ojo, esto va mucho más allá de esta vulgarización del término narcisista. ¿Sí? No, es que mi psicólogo es narcisista, o es que mi expareja es narcisista, o es que mi actual pareja es narcisista, o es que tengo una familiar narcisista. Va mucho más allá de esta vulgarización del narcisismo. La grave consecuencia que tiene que este agente, que esta persona vaya mordiendo a sus pacientes, es que se va a ir inventando las reglas a medida que avanza el proceso, como si a lo largo del proceso intentara enfrascar al paciente en una forma determinada de ser. Lo que ahí hay es la fantasía de ese analista, de ese psicólogo perverso, que dice algo así como: mis pacientes son de esta forma del molde, y las personas que he curado se comportan así. Por ejemplo, con responsabilidad afectiva, con inteligencia emocional, con amor propio, y van encasillando a sus pacientes en unos principios estáticos, en unos fenómenos que no tienen dinámica. Ahora, hay otros agentes que no son psicólogos o analistas perversos, sino que tienen otro tipo de funcionamiento, otro tipo de pensamiento alrededor de la clínica y del dispositivo analítico. Y no se trata de decir como un señalamiento diagnóstico, de decir, claro, es que usted es un psicólogo narcisista, o usted es un psicólogo perverso, o usted es un psicólogo neurótico, sino que se trata de entender cuáles son las dinámicas que van a jugarse dentro del dispositivo analítico por parte del analista y del paciente. Porque para eso sirve el encuadre. Recordemos que el encuadre va a estar orientado a proteger el dispositivo analítico. Entonces, estos otros agentes que son neuróticos, estos otros psicólogos y analistas que son más neuróticos, piensan todo el rato en el encuadre. Lo tienen presente todo el rato. Son conscientes, entienden y piensan que sin ese encuadre todo sería mucho más peligroso y mucho más azaroso dentro del proceso terapéutico. Porque sin establecer ese tipo de encuadres, de reglas, de pactos, de información, se está mucho más a la deriva, se está mucho más en la incertidumbre que cuando todo eso está claro.
o está más o menos claro, ¿sí? También hay que tener una especie de flexibilidad con eso, ¿sí? A lo que me refiero es que si las sesiones y los pacientes no son serializados, como lo vimos antes en No Más Terapias de Fábrica, pues en cada sesión, en cada proceso, vamos a estar sometidos a cosas nuevas que nos puedan pasar y a lo cual no tengamos encuadre. Pero precisamente hay que, a partir de ese encuadre que ya está establecido, intentar abarcar lo nuevo. Y entonces es muy importante que el analista tome esta autoridad para no dejar al dispositivo analítico a la merced de la locura ni del paciente ni de la locura del analista. La autoridad de poner esas reglas y de que ninguno de los dos se vaya a salir. Por eso el analista es el encargado de pensarlo, de cuestionarlo, de desarrollarlo, de, en todo caso, establecer su propio estilo dentro de la clínica y ponerlo a prueba. Porque este analista, a diferencia del perverso, no busca agredir, no busca mantener este estatus o mantener esta satisfacción, sino que precisamente aboga por otro tipo de cura, ¿sí? Por otro tipo de despliegue discursivo dentro del dispositivo analítico. Y este punto es muy importante porque es que precisamente, si nos damos cuenta, el encuadre lo van a usar analistas que de todas maneras no iban a morder. Por eso es un bozal para un perro que no muerde. Porque es que el analista que va a morder, el analista perverso que va a herir a sus pacientes, ni siquiera piensa en el encuadre. ¿Sí? Deja el bozal en la casa, o ni siquiera tiene bozal. Bueno, eso fue todo por esta vez. Espero que les haya gustado. De todas formas, ya saben, en la descripción les dejo el link para que puedan ir a ver el ensayo que está asociado, está vinculado con este video. Espero que les haya gustado, esperamos sus comentarios, sus reflexiones, sus asociaciones. No olviden visitar nuestra página web másqueunosicologia.com, en donde pues además de ver el mini ensayo asociado a esta publicación, pueden conocer nuestros servicios de psicoterapia, de psicología jurídica, de psicología forense también, y de psicología educativa. Espero que les haya parecido interesante y nos vemos en la próxima.